bueno, hicimos una presentación antes de la música. Estaba aquí con nosotros esta tarde Javier Quintero, de la plataforma San Roque por la República. Es una plataforma local integrada en la coordinadora Andalucía Republicana. A partir de del primer encuentro de Andalucía por la República en Humilladero salió una hoja de ruta donde había que crear una serie de plataformas provinciales, y nosotros además de la provincial de Cádiz creamos la del campo de Gibraltar y fuimos creando todas las locales de la comarca en San Roque, Algeciras y los barrios y la línea. Y Javier pues se encarga de la plataforma de San Roque. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues Javier, tú eres un miembro muy activo de Cádiz por la República, además de San Roque, y te has encargado de la organización de las segundas jornadas de debate republicano de Andalucía Republicana para dar cumplimiento al segundo plan de acción republicano surgido del segundo encuentro de Andalucía Republicana de Córdoba, lo que antes era la hoja de ruta. Y bueno, aunque no hizo muy buen tiempo, hubo gota fría en Málaga, eso hizo que se resintiera un poco la participación, pero bueno, al final fue todo un éxito. Pues cuéntanos cómo transcurrió la jornada, qué temas se trataron, a qué conclusiones se llegaron. Hola, buenas tardes. Lo primero decir que la organización ha recaído casi toda en Jerez, sobre todo en el incombustible Pepe Aroca, que ya sabéis que manifiesta tanto el 22 de abril en la primera manifestación, como el 14 en este pasado que coincidió en sábado, y ahora con la jornada. Realmente el que curra como nadie para la jornada, sí, pero vamos, hemos tenido en Cádiz por la República, en coordinación con la Andalucía Republicana, varias reuniones para ir ultimando y detallando la jornada. Como sabéis, la plataforma Andalucía por la República se creó el 5 de noviembre del 16, ahora el 5 de noviembre cumplirá 2 años, y en apenas 2 años pues se han creado plataformas provinciales, y como tú muy bien estabas comentando, pues en el campo de Gibraltar, además de una plataforma comarcal, hemos ido estructurando y creando plataformas locales. Las jornadas, como sabéis, eran el 20 de octubre, con la mala fortuna que tuvimos de que en ese fin de semana pues arreció un temporal en Andalucía, sobre todo en las provincias de Málaga, el interior, Málaga, Cádiz y demás. Entonces pues entre ellos tú, César, pues no pudiste asistir. Muchos compañeros pues se disculparon lamentando no poder ir. La jornada, la primera, en Humilladero, el 5 de noviembre del 16 hicimos un encuentro. Después el año pasado, el 10 de noviembre en Córdoba, hicimos el primer encuentro y el segundo encuentro y la primera jornada. Y ahora hemos hecho en Jerez la segunda jornada. Y los temas eran, al igual que tenían la misma estructura que tuvimos en Córdoba. Eran cinco ejes temáticos donde se podían presentar ponencias, se creaban grupos individuales de exposición y debate, después se exponían en el plenario, y los consensos de estos ejes temáticos después pasan al plenario de Humilladero, donde se valoran y demás, y después pasan a las plataformas provinciales, donde si procede se aprueban y pasan a engrosar el contenido del plan de acción y el contenido de Andalucía Republicana, para en un futuro tener un manifiesto. Entonces, en esta jornada, menos federalismo y república,
que presentaba precisamente César una ponencia, que no pudo asistir, entonces este eje lo hemos dejado para el siguiente. El resto de los ejes donde se constituyó, donde había ponencia y se constituyeron mesas de trabajo, era feminismo y república, educación, laicismo y república, proceso constituyente republicano y los movimientos obreros y movimientos sociales y república. Yo tenía una ponencia en proceso constituyente republicano y la estuve exponiendo allí en la mesa en la mesa de trabajo que hicimos. También los compañeros del foro de debate de Andalucía tenían una ponencia, entonces pusimos los dos las ponencias y estuvimos debatiendo. Como las cuatro mesas eran simultáneas, pues nada más que se podía asistir a una. Entonces voy a comentar un poco lo que hicimos en proceso constituyente. Expusimos las dos ponencias, tanto el compañero Máximo que las puso por el foro y yo que expuse la mía, y en definitiva yo me senté. Sí, bueno, estamos en directo, ha sonado el teléfono. Yo me centré en lo que sería el proceso constituyente en sí, con qué habría que hacer para seguir un proceso constituyente. Entonces sería un proceso en el que habría que elegir a una asamblea constituyente. Para eso yo en mi ponencia exponía que habría que hacerlo en unas elecciones generales constituyentes, y a diferencia de lo que fue la Constitución del 78, que el Parlamento eligió a los 7 padres de la patria, que no se eligieron por la ciudadanía, pues en mi caso exponía que la propuesta que yo hacía era que se eligieran por cada comunidad dos representantes para la Asamblea Constituyente, y después se le añadiera uno más en proporción a cada millón de habitantes. Entonces, por ejemplo, Andalucía contaría con 2 representantes más 8, porque tiene 8 millones, serían 10 en total. Cataluña, que creo que era la que le seguía, tendría 9, 2 más 7, Madrid 8, 2 más 6, y así hasta llegar a las ciudades autónomas, que tendrían 2 más 1. En total sumamos 83. Entonces, estos componentes de la Asamblea Constituyente serían los encargados de elaborar la Constitución, pero en base a lo que le hiciera llegar las asambleas locales, de barrios, sectoriales, de ciudadanos, que serían realmente los que propondrían a esta Asamblea Constituyente la Constitución. Además, proponía hacer que de cada comunidad en estas mismas elecciones se eligiera un experto constituyente que asesorara a los constituyentes. Por tanto, los constituyentes no tendrían que ser expertos en leyes, sino que habría unos asesores, y los constituyentes serían pues gente del pueblo que se podrían presentar y elegir cualquiera, teniendo en cuenta que lo fundamental sería las asociaciones de barrios, sectoriales y demás, que serían los que harían llegar las propuestas a la Constitución. Esto fundamentalmente sería para que fuera una Constitución que fuera del pueblo, no que no fuera como por ejemplo fue la del 78, que se eligieron a siete miembros de los partidos políticos, y ellos fueron los que cocinaron la Constitución. Sobre todo una Constitución que se pretende que sea republicana, tiene que ser democrática, participativa y con soberanía popular. Bueno, estas eran las líneas fundamentales de la exposición mía, y de la ponencia del compañero del foro, pues hacían una introducción histórica de los procesos republicanos que había en el momento, y ellos hablaban prácticamente coincidíamos en el proceso, que tenía que ser abierto a la ciudadanía y demás, pero el tema de debate, y también que se centró después en la mesa de trabajo,
es un tema que ya hemos comentado algunas veces por aquí, que es el tema de referéndum monarquía-república o no da lugar referéndum monarquía-república y se debe implantar la república en un proceso de ruptura social. Por ejemplo, en mi ponencia yo exponía que debería de haber un referéndum porque considero que la implantación de la república tiene que ser un proceso democrático para que en el devenir del tiempo no se le pueda achacar que no tiene que no tiene el caché de ser democrática. Por ejemplo, lo que ocurrió en el 31, aunque el rey se fue después de las elecciones municipales, fue como un plebiscito, pero se puede achacar, de hecho parte de la derecha lo achaca que no hubo un referéndum como tal a monarquía-república. Entonces, para que sea un proceso coherente y demás, creo que debe ser un proceso democrático y que democráticamente lo elijamos. También yo coincido en que, por ejemplo, la monarquía no es democrática, porque ya en sí lo que representa la monarquía de elegir a un jefe de Estado por derecho de cuna se aleja de lo que son los principios y valores de republicanismo. Incluso hay otras tendencias que dicen que todo lo que vivimos ahora es ilegítimo y lo que teníamos que volver es a la Segunda República. Por ejemplo, el compañero Pedro Bilbao pues está en esta tesitura, que en lógica sería coherente. Lo que pasa que, claro, es ahora tienes que convencer o cómo llegamos a ese proceso. Pues creo que si nos metemos ahora en reclamaciones internacionales, en derecho internacional, eso tardamos más tiempo en que llegue la República que por medio de un referéndum. De hecho, ya en los últimos tiempos está la situación, por las encuestas que hay, un 50%, 50-50 aproximadamente, y de hecho el movimiento republicano sigue creciendo y cada vez más activo. Cada vez hay más manifestaciones en contra de la monarquía. La hemos visto ahora en Asturias, la vemos de Mallorca. El rey prácticamente ya no puede ir a ningún sitio como no sea un sitio preparado con eso, porque le dan unas copas para que barra y agacha el lomo, o le dicen que curre, y va a terminar igual con la presión social, puede terminar que se termine yendo porque no pueda salir de la zarzuela. Pero lo lógico, coherente y lo que sentaría bajo mi punto de vista una república sólida y asentada sería que se hiciera un referéndum y que la mayoría de la sociedad pues decidiese la forma de Estado que desea. Muy bien, Juan Ramón. Sí, bueno, nosotros celebramos que existan esas ponencias y este movimiento republicano que vaya reflexionando pues sobre la filosofía de vida y demás. No queda más. Respecto a lo comentado del eje precisamente del constituyente, que aquí lo hemos hablado ampliamente y reiteradamente, efectivamente la legitimidad de un proceso exige que tenga el respaldo mayoritario de la población y que la población se exprese democráticamente a través de las urnas, como se hizo en el 1931, de alguna manera. La monarquía no lo ha hecho jamás, nunca, en este país. La del 78, bueno, la del siglo XIX, lo que fue la restauración borbónica, después de 1868, en la gloriosa, que se suponía que el pueblo se iba a expresar e iba a elegir qué era lo que quería, si quería una monarquía o una república, no hubo opción. Los señores que se hicieron con el poder en aquella época negaron la posibilidad
a la población de que se expresase si quería una república. Directamente implantaron a la fuerza una monarquía que fue además la monarquía extranjera, la de Saboya, el único rey que pudieron rescatar o pescar para que estuviese a la frente de aquella de lo que salió de la Constitución del 69, y que efectivamente los monárquicos se la cargaron. Prácticamente los carlistas fueron los que dinamitaron el proceso y los que hicieron imposible que el rey que habían traído de Italia pues pudiese asentarse, y lo aburrieron y se marcharon. Y luego implantaron una dictadura. La restauración fue un golpe de Estado. Implantaron a la República ya, que había proclamado el Congreso, y no solamente eso, el censo a continuación de la Constitución del 78, del 76, de 1876, esa era una restrictiva. Directamente cercenaron a la población, y todos los que no tuviesen un poder adquisitivo alto estaban al margen, no tenían posibilidad de expresarse. O sea, ya media España, más de media España no, casi el 70% de España se quedó fuera de opinar sobre de participar, no de opinar, sino de participar en política. Nacía la restauración borbónica, nacía coja, y tenía en su seno pues todos los elementos para terminar como terminó, huyendo el famoso Alfonso XIII y dejando el país en una situación totalmente desmembrada y desvertebrada. La República, el periodo republicano democrático del siglo XX, que intentó reestructurar el país, tampoco lo dejaron los monárquicos. Recordar que Francisco Franco era monárquico, a su boda asistió Alfonso XIII y fue el padrino de boda de este hombre. Y se conocían pues como lo que eran, íntimos. Estos fueron los que dieron el golpe en el 36, un golpe que fracasó y que dio paso a una sangrienta guerra civil, a una sangrienta purga, a lo que se cedieron los alzados, los rebeldes, y que duró hasta el 76, hasta la muerte misma de Franco, y más para allá. De modo que no existió proceso constituyente en el 76, ni en el 75, ni en el 78, ni en el 79, 1900. No existió proceso constituyente, directamente. No se convocaron elecciones para un proceso constituyente, directamente, sino que unas elecciones de una reforma política, una consulta para una reforma política, dio pie a que se eligiese a unos señores que después se constituyeron en proceso constituyente, por la cara, sin avisar, y eligieron a 8 señores, a 8 supuestos lumbreras, que hicieron una constitución farragosa, contradictoria, que niega lo que por un lado afirma, que todos somos iguales, pero la jefatura del Estado es para este señor. ¿Dónde está la igualdad? Que todos son iguales ante la ley, pero este señor no responde ante la ley. Está al margen y por encima de la ley. ¿Dónde está la igualdad? ¿Cómo va a ser una persona? Y luego más de las personas, como hemos visto, la familia, irresponsable e inimputable. ¿Dónde está la igualdad? Eso es lo que llaman Constitución del 78, y que aquí ya nos duelen los micrófonos de decir que es una carta otorgada, la carta otorgada que dio Juan Carlos de Borbón por sus reales a la ciudadanía, y que ha pasado como una supuesta constitución democrática, lo que no lo es, y lo estamos viendo cuando se fuerzan un poquito las costuras y se expresa en alguien desde una posición un poco sustanciosa contra la monarquía, va directamente a la cárcel.
Y si esto la población, pues se le manda a todo el ejército, a todos los guardias civiles y a toda la policía para impedir que se expresen. O sea, estamos viendo un régimen falso de democracia, que muchos dicen con defectos, una democracia con defectos, por supuesto, ¿no? Y tantos defectos que existen. Y sí exige que se le repruebe, hay que darle un apoyo incondicional a los catalanes, que son los únicos que están viendo y vislumbrando el camino por donde se sale de este atolladero que parece ser que no tiene fin y que está tan sencillo como eso. Un señor que es elegido por el pueblo tiene derecho a hablar porque la supuesta carta otorgada se lo otorga, como a todo el mundo. Y no existe todavía que se conozca una ley que lo prohíba, para decir lo que sea, lo que le dé la gana y lo que le parezca. Por lo menos para decirle y expresarlo. Y si hay que reprobar a Felipe VI, como si hay que reprobar a señor Trump. En cualquiera es libre de hacerlo y nadie, todavía no hay leyes que se lo prohíban, salvo que me equivoque. Estamos diciendo aquí, desde que nos dimos más o menos, nos enteramos del 155, que no estaba desarrollado, como lo dijeron en la televisión el mismo día que se estaban haciendo las elecciones, y que lo iban a desarrollar, que no sabían por dónde iba a salir en el Senado. En el Senado, que no en el Congreso. Que no en el Congreso, porque en el Congreso no había mayoría para sacar una ley, que no han sacado ninguna, por supuesto, porque no se han puesto de acuerdo. De modo que lo hicieron en el Senado, donde el PP tenía suficiente votos para hacer lo que le diera la gana y sacar lo que le pareciese, y así sacaron una ley que no estaba aprobada por el Congreso, que la aprobaron en el Senado y que se hizo retroactiva desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista. Es que era retroactiva a todas luces, porque se estaban juzgando unos hechos que ya habían sucedido. No vale que lo estén pensando desde el año no se sabe cuántos. Si no lo han puesto en el papel, no existe. Y no vale ponerlo después, hay que ponerlo antes. No en democracia, en cualquier país de derecho más o menos que se precie, no tiene por qué ser ningún tipo de democracia, las leyes nunca son retroactivas, salvo en las dictaduras salvajes y asesinas como la de Francisco Franco, donde había leyes retroactivas penalizando hechos que habían sucedido años anteriores de que hiciesen la ley. En ese tipo de regímenes que no tienen calificativo, pues se hace lo que les da la gana. Pero en cualquier país mínimamente democrático que se precie, eso no sucede ni es tolerable. Y que suceda en España a estas alturas, ¿en qué nos deja? Estamos viendo cómo los periódicos y las revistas nos presentan a una monarquía renovada, que va muy bien, que ya funciona, que la gente la quiere tanto, y estamos viendo cómo la gente no tiene para comer, están haciendo cola detrás de los... Eso es una monarquía que funciona bien, es un país que funciona bien, tantísimo paro, tantísimas necesidades, la gente echándose a la calle de sus casas, de sus hogares, no tienen derecho a estudiar. En Algeciras han quedado 700 alumnos sin poder acceder a una enseñanza de secundaria, porque no hay plazas. Y se quedan 700 personas, niños, jóvenes, en edad de hacer una educación secundaria para profesional, no tienen lugar donde estudiar, se van a su casa. Eso es un país que funciona, eso es una monarquía que funciona. Vamos ahora, monarquía, decimos, y desde mi punto de vista, hay que echarle un capote a nuestros conciudadanos, son conciudadanos, los catalanes, hasta ahora, y
y habría que tomar ejemplo de por dónde van los tiros. Y allí donde existen congregaciones o asambleas electas más o menos tal, que tengan posibilidad de hacer una reprobación y de poner en tela de juicio un señor que no ha sido elegido por nadie y que el único título que tiene es herencia de Francisco Franco, un dictador, pues eso hay que ponerlo, más allá de sacar huesos y mover los huesos de que fuera, de aquí, de allí, del otro lado, que está, pues estará bien o estará mal, eso no entro ni nada, pero si hay algo que está haciendo daño a este país es el vivo, no el muerto. Y el vivo está muy calentito en su donde sea, ¿no? Está muy calentito y nadie lo molesta. La ley aquella de silencio pues sigue funcionando y sin ser de silencio. Han sacado leyes que son contrarias a su Constitución, a la Constitución del 78 famosa, la Carta Otorgada que decimos, han sacado leyes que son contrarias y sin embargo las dan por buenas. O sea, esto no tiene recorrido, esto no tiene más que salida que empezar a reprobar y a poner de manifiesto que para que haya una democracia, la jefatura del Estado tiene que estar al acceso de cualquier ciudadano que tenga el respaldo de las mayorías. Así de sencillo, que tenga. Si Felipe VI, Felipe de Borbón, quiere ser jefe de Estado, que se presente a unas elecciones y si tiene la mayoría, pues adelante, que haga lo que proponga en su programa. Y si no tiene las mayorías, pues como cualquier hijo de vecino se va a su casa a dedicarse a otras cosas. Efectivamente. Yo referente sobre el tema de la Asamblea Constituyente, yo soy de uno de los que aquí en alguna ocasión le ha dicho que habría que empezar por barrios, por agrupaciones, por lo que fuera, a formar grupitos para hacer una Asamblea Constituyente republicana para cuando llegue el momento tener ya un paso dado. También en ese momento también dije de que sin cometer el fallo que cometieron en el 78, que fue meter partidos políticos. En esa Asamblea Constituyente no debería existir nada más que la gente del pueblo, o sea, nada más que asamblea de gente, y los partidos quedaran anulados fuera, que no entra ningún partido a participar en esas asambleas constituyentes, porque después sabemos lo que ocurre. Porque lo que ocurre es lo que ha ocurrido, que en el 78 hemos tenido una continuidad y hemos seguido con lo mismo que tenemos. De hecho, hasta el 81 no se cambió ni la bandera, hasta el 81 continuábamos con la bandera franquista, y en el 81 se aprobó la bandera monárquica, que es la que tenemos actualmente, ¿no? Pero hasta el 81 hemos estado con la bandera y el pollo detrás. Entonces, esa es la continuación que hemos tenido. O sea, se hacen una constitución en la cual no viene reflejada ni siquiera la bandera, y en el 81 se dan cuenta, hoy nos hemos dado cuenta de una cosa, que la bandera la hemos dejado, hay que cambiarla. Entonces, es cuando ya ahí hacen el cambio y pasan de la bandera franquista a la bandera monárquica. Pero la continuidad es evidente. Como un señor en mi Facebook me escribe por privado y me dice de que él es del PSOE porque son monárquicos. Digo, toma ya. Digo, usted la historia no la ha leído, ¿no? Digo, el PSOE monárquico, si usted se lee precisamente el estatuto del PSOE, dicen que son republicanos. Monárquico viene a raíz de la refundación que hizo Felipe González, que traicionó al pueblo y a su propio partido. Pero las bases precisamente del PSOE siguen siendo monárquicas. Sigue siendo republicana. O sea, la gente, sinceramente, no se informa ni siquiera para nada, no se molesta ni siquiera realmente a qué partido están votando, qué ideales tiene ese partido. Las bases de arriba sí se han vuelto porque le interesan que la monarquía les respalden para poder seguir haciendo lo que están haciendo, ¿qué? Robando al pueblo. Por eso continúan con eso. Pero lo que hay que hacer es una asamblea constituyente que ya por fin rompa con el 78, que acabemos con la monarquía y que entre la Tercera República, que es lo que necesita hoy en día el pueblo español, que vuelva una república realmente hecha por trabajadores, una república que respalde a la ciudadanía de este país. Sí, bueno, con respecto a los procesos constituyentes, pues habría que rescatar la experiencia de la Revolución Francesa de 1789
con la República, el proceso constituyente de 1792, hay que recalcar que solamente los gobiernos provisionales, es decir, que los procesos constituyentes son unos procesos republicanos, son unos procesos revolucionarios de ruptura con el régimen anterior, y que solamente el gobierno provisional es quien puede convocar un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución y a partir de ahí hacer elecciones convocar elecciones a constituyentes. Los procesos constituyentes serán diferentes a diferentes tiempos históricos, pues diferentes procesos constituyentes. Hemos tenido el proceso constituyente de 1873, de la Primera República, como ha comentado Juan Ramón, pues fue un proceso constituyente derivado de la expulsión a través de la Revolución de la Gloriosa de 1868, de la expulsión de Isabel II de Borbón de España. Fue un proceso liberal y burgués que expulsó a la monarquía, abriéndose un sexenio revolucionario con una constitución, la de 1869, que era monárquica, pero recordemos que solamente a excepción del reinado de Amadeo I, que se lo trajeron de Italia, a excepción de ese año, el resto de los años, es decir, los 5 restantes, fueron años donde no hubo rey, fueron años republicanos. La Primera República pues fue una república unitaria, a pesar del cantonalismo y a pesar de los movimientos federalistas posteriores y anteriores. Fue una república unitaria, y el proceso constituyente de 1931 pues también desembocó en una república unitaria. Previamente a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 hubo una revolución, hubo una sublevación, la de Jaca de 1930, que terminó con el fusilamiento de Fermín y Galán, y hubo un gobierno provisional que convocó elecciones a constituyentes, se elaboró la Constitución de 1931 y posteriormente ya hubo unas elecciones. Yo querría resaltar que es complicado pues decir a priori previamente cómo va a ser un proceso constituyente. Eso hay que construirlo con la práctica. Lógicamente, la batalla ahora mismo es electoral, hay que formar un Frente Popular por la Tercera República o alianzas republicanas para poder construir ese proceso constituyente, para poder empujarlo, y una vez que se haga eso y la correlación de fuerzas esté a nuestro favor, es cuando se podrá poner en marcha un proceso constituyente, que quizá se produzca más por los defectos de la monarquía que por las virtudes y nuestra organización, como ocurrió tanto en el 73 como en el 31, pero previamente se tiene que dar eso, ¿no? Igualmente que tampoco se puede discutir en abstracto qué es el federalismo, cuando tanto el proceso constituyente como el federalismo pues lo estamos viendo en Cataluña, puesto en práctica. En Cataluña pues se ha reprobado al rey, previamente hubo una ley de desconexión que la elabora el Parlamento de Cataluña, que choca con las leyes del Parlamento español. Hay una confrontación y hay un referéndum vinculante del 1 de octubre, y posteriormente hay una declaración de una DUI, una declaración de independencia, que se suspende precisamente porque las fuerzas de seguridad del Estado antiterroristas iban a entrar a saco en Cataluña si por alcantarillas, por aire y por tierra, si se proclamaba la independencia, lo que provoca que haya presos políticos y que haya exiliados en Europa, en Suiza y en Waterloo. Con lo cual, no debemos debatir en abstracto qué es federalismo, ni tampoco decir previamente qué es proceso constituyente, sino que eso tiene que ser sobre la práctica. La práctica va construyendo la teoría, pero que eso sí que lo estamos viendo, proceso constituyente, pues lo vemos en Cataluña. Otros procesos constituyentes, por ejemplo en Venezuela, cuando sale Hugo Chávez de presidente, que se cambia la constitución, se hace la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y después con Nicolás Maduro hay un artículo que permite abrir un proceso constituyente y convocar a elecciones constituyentes, y esas elecciones
constituyente creó la Asamblea Nacional Constituyente, una asamblea paralela a la Asamblea Nacional que permitió cambiar el fiscal del Estado, porque el anterior fiscal era de la oposición y permitió poner a un fiscal, Tarek William Al-Saab, un fiscal del chavismo, que permitió coger a los meterle en mano a los corruptos. Proceso constituyente, pues también lo hemos visto en Bolivia, ¿no? Con la nueva constitución que hicieron, que se construye con la práctica. A mí me parecen bien los debates, pero yo creo que nuestra acción debe estar encaminada primero a organizarnos y a elecciones. Sí, quería apuntar en esto que estamos hablando un tema también que es bastante interesante, que tiene relación tanto con los procesos constituyentes como las consultas populares. Nosotros, como sabéis, en julio hicimos un referéndum popular sobre monarquía o república, que antes lo había hecho Vallecas en junio, y ahora vuelven otra vez a retomarse ahora han preferido, en vez de llamarlo referéndum, consultas populares sobre monarquía o república. Es interesante porque el día 24, el día 10 sabéis que tenemos el encuentro estatal por la República en Madrid, de organizaciones y colectivos republicanos. El día 10 de noviembre en el Centro Cultural de Valdebernardo, en Vicálvaro, y ese mismo noviembre, el día 24, en Vicálvaro van a hacer una consulta popular como la que hicieron en Vallecas. Ahora también se ha anunciado que el día 2 el día 2 de diciembre se va a hacer en Leganés y en otros barrios y pueblos de Madrid. Lo interesante es que hay, sobre el tema que estábamos hablando antes, de si hay partidarios dentro del movimiento republicano de que se haga un referéndum o no. El tema es que incluso los que están en contra de que se haga un referéndum le están viendo el lado positivo a estas consultas populares, porque se está demostrando. Ya sabemos que el pueblo español tiene un recorrido muy corto de periodo democrático y impera el franquismo sociológico. Pero lo interesante es que se está demostrando, sobre todo los compañeros de Madrid que se están organizando en asamblea, que las consultas populares están aumentando el número de republicanos y a la vez están informando y formando a gente sobre el tema de la república y lo que es monarquía y república, que nosotros, de hecho, cuando lo hicimos aquí en el Campus Libertad, nos encontramos a mucha gente que venía a votar que no sabía exactamente lo que significaba la república ni lo que significaba la monarquía. Entonces, estos procesos arrancan en asambleas populares que se están creando en los barrios y pueblos, que a su vez pueden ser germen para un proceso constituyente, asambleas que después deriven en la exposición del articulado constitucional y demás. Entonces es doblemente interesante por eso. Bueno, pues tenemos pendiente una entrevista a Francisco Sánchez Montoya. Antes de dar paso a la música, comentar, para finalizar ya con esto, que quizás los procesos constituyentes que se produzcan sean periféricos, ya que la meseta es más bien monárquica, pues se produzcan procesos constituyentes periféricos tanto el que se está produciendo en Cataluña, después Euskadi, Valencia, y después eso nos lleve a una república federal. Y bueno, esto es relacionado con todas las nacionalidades históricas que tiene España y el problema con las nacionalidades históricas a lo largo de la historia. Damos paso a la música Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, y después pues entrevistaremos a Francisco Sánchez Montoya, historiador de Ceuta y del Protectorado Español. Una entrevista que ha sido coordinada por Luis García Bravo, al igual que la entrevista que tuvimos la semana pasada. La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana,
no nos ha sido posible contactar con Francisco Sánchez Montoya, que es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, por sus publicaciones. Ha recibido la medalla de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2004, y vamos a hablar con él de sus libros: República, Guerra y Represión en Ceuta, de 1931-1944, Masonería en Ceuta, Origen, Guerra Civil y Represión, durante 1821-1936, y bueno, tiene un estudio bastante importante sobre Sánchez Prado, que fue médico, diputado y alcalde de Ceuta durante la Segunda República Española. Bueno, pues esperamos poder contactar con él, si no lo entrevistaríamos ya en un próximo programa. Y bueno, Tony Martín Medina pues también es el coordinador, el secretario provincial de Alternativa Republicana Cádiz. Y bueno, comentábamos la semana pasada que se han pedido unas mesas informativas para ponerlas ya a partir de ya. No estaría mal recordarlo, y que en diciembre pues que el partido se presenta a las elecciones andaluzas. Sí, efectivamente, a partir de este lunes empezamos ya con mesas informativas. Empezamos en Calle Ancha, en Calle Regines, desde las 10:30 hasta la 1. Estaremos con mesas informativas para todo, como comenté la semana pasada, todo el mundo que se quiera acercar, todo el mundo puede preguntarnos, todo el mundo puede informarse quiénes somos nosotros, quién componemos Alternativa Republicana y qué realmente qué es lo que buscamos, que es la Tercera República, ¿no? Una ruptura con la monarquía. Los días en concreto serían este lunes, el martes y el miércoles, o sea, el 29, el 30 y el 31 en Calle Regines, Calle Ancha, y después repetiríamos el 7 y el 8 nuevamente en Calle Regines, dado a que el Ayuntamiento de Algeciras nos negaron los permisos en Plaza Alta por justificación de que van a cerrar la plaza durante 2 semanas por un alumbrado. Van a poner alumbrado, no sé qué alumbrado, será la media de Navidad ya, y necesitan la plaza cerrada 2 semanas. De hecho, los permisos los tenemos para esos días, y nos faltan para los días 10 de noviembre en la Plaza de Bastos y 13 de noviembre en el Mercadillo a las mismas horas, de 1:30 a 1:30. También estaremos, que todavía aún sigo esperando esos permisos, pero no creo que haya problemas, y si lo hay pues ya se comunicará por los medios de Facebook o lo que fuera, para decirle que esos días no podemos estar porque no tenemos los permisos, pero de momento pienso de que no habrá problema. También, una vez terminado las mesas informativas, el sábado 24 de noviembre a las 5 de la tarde en el Ateneo Republicano hay una junta de Alter Cádiz en el cual debatiremos cómo han ido las mesas, que todo el mundo se puede llegar, todo el mundo allí ya pueden preguntar, pueden dar ideas. Nosotros como Partido Republicano estamos abiertos a todo el mundo, por lo tanto no hay ningún problema de que nadie se acerque, y en absoluto. Y como ha comentado antes César, nos presentamos a las andaluzas. Estamos todavía elaborando listas. Una vez que elaboremos las listas, pues iremos y nos aprueben las candidaturas, pues iremos para adelante, y a ver si tuviéramos la suerte de estar defendiendo lo que es Andalucía como hay que defenderla realmente. Pero definitivamente es complicado, dado a lo que hay montado, esa parcela que tiene montada el PSOE. Pero bueno, en la lucha estamos, y ahí continuaremos luchando siempre, y nada, os espero veros la semana que viene algunos por calle Ancha. Bueno, pues de Leonard Cohen vamos a escuchar un tema que se llama Susan. Leonard Cohen, el cantautor que murió hace poco, y bueno, pues queremos otra vez recordar su música, y bueno, pues vamos a intentar mientras suena la música volver a contactar con Paco Sánchez Montoya. Himself was broken long before the sky would open.
Bueno, pues habíamos anunciado que tenemos ya al teléfono a Francisco Sánchez Montoya, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Por sus publicaciones ha recibido muchísimos premios, entre ellos la Medalla de la Ciudad Autónoma de Ceuta en 2004, el Premio de las Artes y la Cultura de Ceuta en 2010 y el Premio Nacional Manuel Azaña por su investigación histórica. Ha publicado numerosos artículos periodísticos en el Faro de Ceuta, como Bailes entre el Teatro Apolo y el Cervantes, Arcos Quebrados, Desidia en el Vestigio Romano, la CNT en Ceuta, Historia Pendiente, Un Valle de Dolor, la Tragedia de la Suceda. También tiene diferentes libros, entre ellos República, Guerra y Represión, 1931-1944, Masonería en Ceuta, Origen, Guerra Civil y Represión entre los años 1821 y 1936, 150 años de fotografía en Ceuta. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre también su libro Sánchez Prado, médico, diputado y alcalde de Ceuta durante la Segunda República Española. Pues buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, encantados de tenerte aquí en la Hora Republicana. Si te parece, vamos a empezar a hablar de tu libro sobre Sánchez Prado. Aquí en la comarca del Campo de Gibraltar, pues hay un médico republicano muy querido que es don Juanito el Médico, que ayudó mucho a los pobres sin cobrarles la consulta y que fue asesinado por el régimen franquista. Supongo que Sánchez Prado, médico, diputado y alcalde de Ceuta durante la Segunda República, será un personaje muy querido en la ciudad. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo publiqué su biografía en 2011, que es el aniversario de su fusilamiento. Y junto con el libro hicimos, junto con la televisión local de aquí, de la televisión municipal, un documental que está colgado en la red, que cualquiera lo puede ver, sobre la vida de Sánchez Prado. Y la verdad que fue un trabajo muy bonito, muy agradecido por la gente, tiene un cariño. Una de las calles principales de la ciudad, se llama enfrente del ayuntamiento, hace cuestión de unos se hizo una estatua a su nombre, y sobre todo lo que más llega es el cariño que le da la gente humilde de Ceuta, ¿no? Y como al cabo de los tantísimos años después de su fusilamiento, como en esos años grises, 50 de tanta represión, y más en Ceuta, una ciudad muy militarizada, como la gente le seguía en el cementerio, le seguía llevando flores, un poco dando para atrás que no lo vieran. Tumbas nunca en aquellos años grises nunca faltaban flores, y el pueblo de Ceuta le reconocía el gran valor que había tenido. En fin, este hombre pudo, tarde del 17 de julio, pudo escapar de Ceuta, como hicieron muchísimos otros ceutíes, y él dijo que no, él dijo en el Consejo de Guerra, explicamos bien, él dijo que no, que él estaba junto a los ceutíes, que los ceutíes le habían elegido alcalde, y que no estaba junto a los ceutíes, y se quedaba. Efectivamente, él estuvo en el ayuntamiento la noche del 17 de julio, y el 5 de septiembre del 33 fue fusilado en la playa del Tarajal. Bueno, pues este fue un hecho lamentable que también se produjo en toda la geografía española, ¿no? Con los distintos alcaldes que el pueblo había elegido durante la Segunda República Española. Bueno, recordemos que las primeras elecciones fueron las municipales del 12 de abril de 1931. ¿Y cómo vivió Ceuta la proclamación del 14 de abril, el Día de la República? Porque fue un día muy festivo. Normalmente se vincula, sobre todo la derecha tiene mucho interés en vincular la República a la guerra. Lógicamente, fue un periodo muy convulso en Europa. Estuvo antes la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial. Pero el 14 de abril fue un día muy festivo en toda España. ¿Cómo se vive en Ceuta ese día? Bueno, creo que hemos tenido problemas con el sonido. Se ha cortado directamente. No sé si ha tenido que ver que nos estaba hablando desde Ceuta.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el programa. Sí, bueno, hemos tenido problemas con el sonido. Paco, ¿nos escuchas ahora? Sí, perfecto. Ah, vale, sí, se estaba entrecortando un poco la conversación. Sí. Bueno, que la pregunta es, el 14 de abril fue un día muy festivo, ¿cómo se vive en Ceuta? Sí, en Ceuta ganó la conjunción republicano-socialista, ya sabes, habían unido los republicanos de Unión Republicana y el Partido Socialista aquí en la ciudad, y bueno, aquí de 35 concejales que en aquel entonces tenía el Ayuntamiento de Ceuta, 22 fueron para la conjunción republicano-socialista, o sea que aquí el Ayuntamiento fue de color totalmente republicano, ¿no? Y en fin, ahí salió ya, por primera vez salió alcalde el doctor Sánchez Prado. Hubo muchos cambios en la ciudad, ¿no? Yo muchas veces lo comparo con la llegada de la democracia cuando se murió Franco, ¿no? Porque en aquel entonces aquí no había delegado del gobierno en Ceuta, era durante la República, había un gobernador militar, en fin, y entonces, bueno, cuando llegó la democracia tras morir el Franco, aquí igual, aquí teníamos un subdelegado del gobierno y ya tuvimos un delegado, o sea, hubo una similitud en la llegada de la democracia en el 75 con también en Ceuta. En fin, durante la época republicana en Ceuta pues se vivió con mucha ilusión, se lograron muchísimos logros, yo que sé, la Mutua de Ceuta, que es una entidad que hoy día actualmente sigue viva, muchísimos colegios, magisterios, el Instituto Hispano-Marroquí también se erigió, el Estadio Alfonso Borube, donde el sábado los ceutíes esperamos ganar a la Algeciras, pues allí también se inauguró en el año 32 durante la Segunda República. En fin, que se hicieron muchísimas cosas durante la Segunda República en nuestra ciudad, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues el 17 de julio del 36, pues toda esa ilusión republicana que había en la ciudad se vino abajo y hubo una represión muy gorda. Aquí en la ciudad fueron 268 ceutíes los que fueron asesinados, ¿no? Y además es una ciudad donde no hubo tiroteo, donde no hubo guerra, donde no hubo lucha. O sea, aquí fueron, el 17 de julio empezaron a detener a militantes de izquierda o, en fin, o personas que se habían significado durante la Segunda República en actividades culturales o, en fin, o a participantes de la Casa del Pueblo. Y ya te digo, aquí las cifras fueron 268 víctimas sin haber habido ninguna guerra, ¿no? Aquí la represión fue atroz, una represión muy dura. Paco, bueno, otro de los temas que tú tratas es el de la masonería. La masonería, un movimiento clave para las revoluciones liberales y burguesas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Concretamente en el campo de Gibraltar, en la línea hubo muchas logias y tú haces un estudio sobre la masonería en Ceuta, desde el periodo 1821, que coincide con el trienio liberal, que hace jurar a Fernando VII la Constitución del 12, y finaliza en 1936 con el golpe de Estado. Pues, ¿cómo era este movimiento masón y qué implicación tuvo en la República? Sí. Aprovecho, bueno, para adelantar que este libro es un libro que sale ahora, que lo presentaré el 29 de noviembre aquí en Ceuta, y seguramente el día 13 de diciembre lo presente en la casa de Ceuta de Algeciras. No está todavía confirmada la fecha, pero vamos. Y, en fin, es un periodo, la masonería es un libro, en fin, donde cerca de casi 8 años he estado investigando, escribiendo, y bueno, tengo la fortuna de que he dado con una logia que se creó en Ceuta en 1821, se llamaba la Antorcha de Ismael, durante el trienio liberal, como tú muy bien has indicado, que precisamente esta logia no aparece en ningún libro. O sea, esta logia la he descubierto en unos documentos, tanto aquí en Ceuta en el archivo eclesiástico como en otros documentos en Santiago de Compostela que tuve en el archivo eclesiástico, y también en Logroño, el archivo regional.
y en fin, ya te digo, tengo la fortuna de haber localizado esta logia que no aparece en ningún libro. Después de 1821 hay un periodo grande, ya sabemos, Fernando VII, por no decir el peor rey que hemos tenido en toda la historia de España. Hasta finales del siglo XIX no vuelve otra vez la masonería en Ceuta a renacer, igual que otros muchos sitios. Y entonces, bueno, a finales del XIX tenemos en Ceuta 4 logias. Después hay un periodo largo, hasta el año 1929, ya en el siglo XX, donde no existe ninguna logia en Ceuta, pero sí existían masones en la ciudad. Lo que pasa es que se reunían en Tánger, en Tetuán, y entonces, bueno, en el año 29 deciden crear una logia en Ceuta, crean la logia Hércules, Hércules siempre muy relacionado con la ciudad de Ceuta, sí. Y entonces, bueno, pues crean la logia Hércules, y durante la Segunda República pues se tiene, bueno, la logia Hércules está desde el año 30, que es enero del 30 hasta 1936, y también junto a esta pues está una logia que se llama Constancia, otra logia que se llama Temis y otra logia que se llama Hijos de Hércules. Y todas, además, una cosa curiosa, que todas en el año 32 crean un templo común, un templo común de la masonería local, y entonces en ese templo pues están todas las logias de Ceuta, aunque pertenecen a diferentes obediencias, porque hay la Gran Logia Española y el Gran Oriente Español, aunque sea de diferentes obediencias, se reunían en el mismo local, ¿no? Y este local, pues desgraciadamente, pues como pasó en muchísimos sitios, como pasaría ahí en Algeciras con la logia Trafalgar, una logia muy reconocida, pues fue asaltado el 25 de julio del 36, en fin, todos los utensilios que tenían dentro fueron quemados, menos mal que los libros que había dentro no lo quemaron, y los libros se han podido consultar, que está todo en Salamanca perfectamente identificado, y ahí hemos podido investigar para este libro que se presenta el día 29 sobre la masonería en Ceuta. Bueno, y ya para finalizar, Paco, pues coméntanos un poco cómo fue el movimiento anarquista en Ceuta, puesto que en el Faro de Ceuta publicas un artículo, la CNT en Ceuta, historia pendiente. Sí, la verdad que la CNT en Ceuta tuvo una fuerza muy grande, una fuerza muy imponente. Tuvo en la calle Linares, una calle céntrica de aquí de la ciudad, tuvo su lugar de reunión, como el PSOE tenía la casa del pueblo, pues la CNT llegó a tener un local grande, y además la CNT llegó a tener un número muy elevado de miembros, y bueno, en todos las luchas sindicales, sobre todo en una huelga general que hubo en el año 19, una huelga general, y después durante la República también en el año 32 hubo una huelga de los trabajadores del puerto, y fue liderada por la CNT. El PSOE no aportó nada, y la CNT se hizo fuerte, estuvo durante 6 meses, hubo una represión muy grande durante la Segunda República. Estaba gobernando la derecha, ¿no? Pero durante la Segunda República, y entonces, bueno, pues fue represaliado, fueron metidos en la cárcel, y después, desgraciadamente, cuando llega el 36, casi la mayoría de el que no pudo escapar, pues fue apresado y fueron fusilados. Incluso aquí hubo un consejo de guerra que se celebró en septiembre de 1936, donde 50 miembros de la CNT fueron juzgados, y prácticamente casi 40 fueron pasados por las armas, fueron fusilados, ¿no? Y ahí están en la fosa común de Ceuta, que bueno, te puedo adelantar que la fosa común de Ceuta, afortunadamente, hace cuestión de 4 o 5 años, pues con la lucha de muchos, bueno, sino de muchos, unos cuantos ceutíes, pudimos que se adecentara, y la fosa común de Ceuta, pues actualmente está adecentada, está con los nombres puestos de los que están en esa fosa, que son unos 156 ceutíes, con sus nombres, con un epitafio, y cada 14 de abril se celebra en nuestra ciudad un homenaje allí, con unas palabras, se llevan unas flores, unos claveles, y en fin, y bueno, es recuperar un poco la memoria de esos hombres, que no queden en el olvido, unos hombres que lucharon por un país, por una ciudad en democracia y en libertad, ¿no? Bueno, pues tenemos que dar ya por finalizada la entrevista. Te damos las gracias, Muy bien. Paco. Esperamos vernos en la Casa de Ceuta en Algeciras el 13 de diciembre. Algunos miembros de la Casa de Ceuta son amigos nuestros, y a ver si nos vemos personalmente. Pues Sí, muchas encantado. gracias, un abrazo y salud y república.
Igualmente, un abrazo desde este otro lado del mar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con Paco Sánchez Montoya, es historiador en Ceuta, ha hecho muchos estudios republicanos. Vamos a dar paso, porque estamos ya en la recta final, a la música de Phil Collins. Se trata del tema In the Air Tonight, y ya pues daríamos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales. Decir que nos ha hablado desde el otro lado del estrecho que existía la logia masónica Hércules, aquí también en el campo de Gibraltar, Hércules y en Cádiz. Hércules es muy importante, aparece en la bandera de Andalucía, representa a Tartesos, representa a la Bética romana, una cultura muy avanzada, es muy importante como en las leyendas, como Hércules fundador de Cartella, de Gades, lo que hoy es Cádiz, y realmente Andalucía es muy antigua. Vamos a escuchar a Phil Collins, In the Air Tonight, y damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales.